noches, profesor y compañeros. Soy Erlen Albino, integrante del grupo número 1, y hoy hablaremos sobre los insumos requeridos, las maquinarias, las operaciones realizadas en el proceso de producción de la tela drill. Sin más, empecemos. Como punto número 1 hablaremos de los insumos, entre los cuales destaca la fibra de algodón, además de las fibras poliéster, rayón y elastano. El algodón es una fibra textil vegetal que crece alrededor de las semillas de la planta de algodón. Esta crece en diferentes partes del mundo, como los continentes de África, América o el país de la India. También la fibra de algodón. Mencionar que posee un alto encogimiento después de los lavados, una buena hidrofilidad y no produce alergias. Es muy usado para la fabricación de prendas de vestir como polos, camisas, pantalones y ropa interior. Como siguiente punto hablaremos de la fibra poliéster. La fibra poliéster es un tipo de resina plástica que se obtiene a través del petróleo a través de una sucesión de procesos químicos, también conocida por PET, que está formada sintéticamente con etilenglicol y tereftalato de dimetilo. Como resultado de su polimerización, se obtienen las fibras que luego se utilizan para las prendas de vestir. Ahora, el rayón, también es conocido como viscosa. Según el autor Chilón, nos menciona que el rayón es una fibra artificial en base de celulosa elaborada y regenerada. La celulosa es tratada con un álcali y disulfuro de carbono para obtener este rayón. El elastano es una fibra sintética que es conocida por su gran elasticidad y resistencia, que fue inventada en los años 1985 y 89. A este se le conoce como spandex, que en sí no es un tejido, sino una de las fibras que componen un tejido. Sus propiedades son de dar elasticidad y mayor calidad. Ahora hablaremos de las características de estos insumos. Las características del algodón son la transpirabilidad, que es un tejido hipoalergénico, que es suave, versátil, durable, y respecto al encogimiento y arrugado dependiendo de su composición. Aquí un pequeño ejemplo de cómo es un proceso de la obtención de la fibra de algodón a tela y hasta el producto final. Hablaremos de las características del poliéster. Mencionar que tiene alta elasticidad, baja amplificación, pues la fibra parece lisa y forma de barra. Tiene una fortaleza extrema y resistencia a la abrasión y resistencia al estiramiento. Ahora, características del rayón. También mencionar que es suave y fina, genera una sensación de comodidad, tiene una baja resistencia, sobre todo a la humedad, es decir que tiene una tenacidad muy baja en este tipo de superficies húmedas o en caso de que se humedezca la tela. Es por eso que es naturalmente débil. Características del elastano. Como anteriormente mencionamos sobre algunas fibras, también este es suave y liso y también flexible y ligero. Pues ayuda a que es resistente al sudor, a los detergentes, a las lociones. La densidad de estas fibras son de 1.2 a 1.4 va de 1.2 a 1.4 gigametros por centímetros cúbicos. También
sus filamentos están unidos por coalescencia. Y ahora bien, pasemos a las propiedades físicas y químicas de estos insumos. Las propiedades físicas del algodón es que tiene una longitud de fibra ya sea corta o larga, son finas las fibras, tiene una buena limpieza, una suavidad, y el color de esta fibra es blanca, naturalmente. Aquí veremos una pequeña imagen acerca del cuerpo de la fibra del algodón, el cual tiene estas 5 partes, que está formada por la cutícula, la pared primaria, la envoltura y la pared secundaria. De este cuerpo de la fibra es que se va a aprovechar lo que es la fibra en sí del algodón. Y bueno, también mencionar que la pared primaria, que está compuesta por una red de fibrillas, más adelante la fibrilla en sí no es es un desecho, mejor dicho. Ahora hablemos sobre algunas propiedades químicas del algodón. La composición química del algodón contiene un porcentaje de celulosa, de agua, compuestos minerales, compuestos nitrogenados, materias pépticas, grasas y ceras, cenizas, extracto acuoso y materia intracelular. Aquí podemos ver una pequeña imagen acerca de la fibra celulósica, de la estructura química del algodón. Poliéster. Propiedades físicas del poliéster. No es absorbente, conserva mejor el calor que el lino, resistente a los ácidos, álcalis y blanqueadores, resistente a las manchas, tiene mucho brillo. También son 50% cristalinas, son muy sensibles al procesos termodinámicos. El termoplástico se puede producir lisados y pliegues permanentes, tiene un punto de fusión de 250 grados Celsius, y podemos ver una imagen sobre la vista transversal y longitudinal de la fibra poliéster. Propiedades químicas. Tiene una resistencia a los ácidos minerales orgánicos, son solubles en metacresol, tiene una buena resistencia a los insectos y microorganismos, tiene buenas propiedades termoplásticas y tiene un punto de fusión aproximadamente entre 250 y 260, como ya se ha mencionado. También mencionar que es principalmente resistente a la luz solar y a la intemperie. Composición química del poliéster, como ya hemos mencionado, está formado sintéticamente por etilenglicol más teraftalato de dimetilo, que se produce el polímero o poltericoletano. El rayón. Propiedades físicas del rayón. Posee una densidad de 2.4 a 3.2 gigámetros a 3.2 gigámetros por denier, una densidad de 1.64 a 1.54 de gigámetros por centímetros cúbicos. Tiene un alargamiento de la rotura del 13%, una elasticidad muy buena, una recuperación de la humedad entre el 11 y el 13%. Propiedades químicas del rayón. Respecto a los ácidos, el rayón viscoso se daña con ácidos fuertes, pero es moderado con ácidos débiles. Respecto a las bases, tiene una buena resistencia a los álcalis débiles.
pero los álcalis fuertes son perjudiciales para el rayón viscoso. Respecto al blanqueo, los agentes oxidantes fuertes dañan esta fibra viscosa. No es muy bueno contra el moho porque daña la fibra del rayón. Y bueno, también se ve afectado por insectos que también le generan daños a esta fibra. Esta fibra se puede teñir con tintes directos de tinta y azufre. Composición química del rayón. El rayón es un homopolisacárido, es decir, que es un polisacárido cuyas moléculas están compuestas por el mismo tipo de monosacáridos, únicamente por moléculas de glucosa. Ahora veamos el elastano. Propiedades físicas del elastano. Su tenacidad, su resistencia, tiene una resistencia de 0.7 gigametros por denier, una densidad de 1.21 a 1.35 gigametros por centímetro cúbicos. Tiene un alargamiento de la rotura de 400 y 700%. Tiene una buena elasticidad. Tiene una buena resistencia. Capacidad de acción contra la fricción es excelente. El color generalmente es blanco. Y la capacidad para combatir el calor no es tan buena. Y es un poco brillante. Propiedades físicas del elastano. Respecto a los ácidos, tiene un poder preventivo frente a toda la acción ácida. Respecto a las bases, el álcali caliente daña el filamento del elastano. El efecto blanqueador daña la fibra y la debilita. Respecto a la capacidad de protección de disolvente orgánico es muy buena respecto a la protección de la luz. Contra el moho también su protección es buena, no le afectan los insectos. Y pues bueno, tiene una capacidad de teñido con diferentes tintes. Un tinte ácido es adecuado para teñir este filamento de elastano. Ahora veamos su composición química. Está compuesto por poliglicol de cadena larga combinado con el disocianato corto y contiene al menos un 85% de poliuretano. Es un elastómero, lo que significa que se puede estirar hasta cierto punto y retrocede cuando se suelta. Características del elastano. Según el autor Aroaca, las principales características son que es ligero, suave y flexible. Es muy resistente al sudor, a lociones, detergentes. Tiene una densidad de 1.2 a 1.4 gigametros por centímetro cúbico, como ya hemos mencionado anteriormente. Al deformarse también vuelve a su posición original. Ahora veamos el punto de máquinas. La abridora de balas de fibra. Esta máquina es de buen uso, ya que tiene el fin de aperturar las fibras, ya sea el algodón, el poliéster o entre otros, de manera amplia, para así poder tomar las fibras para las distintas balas apiladas en la fila, tanto así poder transportarlas hacia la desmotadora. Esta máquina toma pequeñas porciones de fibra para luego poder pasar por una cadena de limpieza, ya que además cuenta con dientes sujetadores de distancias muy pequeñas, quedando garantizado la disgregación de la materia prima microcopos. Como podemos ver, esa es la máquina con su respectiva ficha técnica. Las características. En este caso, esta máquina está compuesta por un tambor principal, por lo que se encarga de poder limpiar y extraer las impurezas de las materias primas. Además, el uso de esta máquina es súper fácil y adaptable para los operarios,
no hay ningún inconveniente y más aún que esta máquina es aceptable para todo tipo de fibras. El material obtenido resulta muy útil para cualquier proceso productivo. Además, también el sistema de alimentación introduce la fibra en el grupo de apertura, compuesto por cilindros recubiertos por una carda rígida, que consigue la mayor apertura y volumen en lo que son las fibras. La mezcladora dinámica. En este tipo de máquina hemos encontrado una variedad de modelos distintos en lo que son los contenedores de mezcla, ya que para ello depende mucho lo que es la necesidad del cliente. En algunos casos son esenciales para lo que es mezclar las fibras y en otros para mezclar los trapos cortados. Por ello, se pueden utilizar máquinas adecuadas para la hilatura, el no tejido, la lana o incluso el reciclaje. En sus características, lo beneficioso de esta máquina es que podemos colocar distinta variedad de fibras. Para ello, al combinarla con el algodón, te brinda una gran diversidad de materia prima y así poder elaborar las telas. En su proceso de producción es continuo y el ámbito de aplicación es exactamente para la industria textil. La urdidora. Esta máquina es fundamental dentro del proceso textil. Además, tiene como función envolver o enrollar en un carrete una determinada longitud y cantidad de hilos, para así poder darle origen al urdimbre. Esta máquina es aplicada exactamente en el proceso de tejeduría. Las características. La velocidad de esta máquina es de 1200 metros por minuto. El motor de 11 kW AC, equipado con variador de frecuencia de control vectorial. 2 frenos de disco autoventilados con 2 mordazas por disco accionadas por central hidráulica. Ferodos con detector de desgaste. Mando central computarizado con 2 pantallas LCD táctiles. Determinación del avance de faja automático y tiene también sistema de tensión constante de faja. Por último, tiene un dispositivo de centrado de faja. La máquina de ennoblecimiento. Este tipo de máquina es muy solicitada y requerida por las empresas, ya que se encarga del sistema de teñido, acabado y presecado. Además, hay varios tipos de esta, por lo que en algunos se basan en el acabado brillante a ciertos tipos de telas y en otros en las cintas elásticas y no elásticas. En sus características, esta máquina es muy accesible y fácil de usar, además que tiene poco espacio requerido, ya que tiene un diseño compacto y una accesibilidad confortable. Su acabado y fijación es continua de cintas elásticas y no elásticas. El teñido es continuo. La alta tasa de eficiencia y eficacia debido a su facilidad de uso. Posee unos rodillos deflectores con doble cojinete en el secador para las cintas pesadas y la calefacción eléctrica y de gas en el sector de aire caliente. Esta máquina es muy efectiva para su uso. Compactadora de alta producción. La maquinaria de compactadora también es compactadora de fieltros, por lo que estaría equipada de 2 cámaras de vapor y 2 fieltros, tanto así que la tela evite ser encogida después de haber sido lavada las prendas. Como podemos ver, esa es la imagen de la compactadora y con su respectiva ficha técnica. Las características. Esta máquina tiene un sistema de calentamiento con aceite térmico para así poder darle un mejor acabado a las telas. En algunas maquinarias tienen además incluidas máquinas de vapor para poder evitar que las prendas se encojan después de haber sido lavadas. Además, también le da un mejor acabado a las telas, ya que realiza un planchado para luego proceder a su proceso de enrollado y poder así pasar a la venta. El planchado que esta máquina realiza es uniforme, ya que por su extensa capacidad de alcance lo hace de manera homogénea. La máquina de tejer. Las otras máquinas permiten que las grandes piezas se puedan convertir en telas para poder así concluir en las máquinas de coser.
Estas máquinas varían dependiendo del tipo de la prenda que querramos trabajar. Además, también encontramos las máquinas de tejer de calibre fino, de calibre estándar y las de calibre mediano. Depende del producto que querramos producir. En este caso le mostramos la máquina de tejer con su respectiva ficha técnica. Las características. Tiene un sistema de batido en la cual adopta una base de lengüeta separada. El batido bilateral tipo leva en lugar de batido de 4 eslabones. Alto aumento de la potencia de batido. En el marco de telar, tiene un diseño novedoso y además razonable. Hace que la producción y la instalación sean cómodas y fiables. En el sistema de inserción de la trama, adopta el sistema de conductor de conexión de manivela de espacio. El dispositivo de transmisión se instalan en la caja cerrada con el dispositivo de engrase. La máquina de engomado. Esta máquina es altamente sofisticada, de gran tamaño y equipada de una serie de mecanismos y dispositivos de control, dividida en sectores destinados, cada uno de ellos a cumplir una determinada función en los hilos. Esta máquina es llamada engomadora y existen de varios tipos, marcas y fabricantes, siendo una de las más reconocidas la marca Zucker. En este caso, como podemos ver la imagen, esta es la máquina de engomado y con su respectiva ficha técnica. Características. El rodillo de pegamento de esta máquina está hecho de acero inoxidable, en la cual es resistente a la corrosión y es muy seguro y duradero. La máquina de engomado de superficie única está compuesta por chasis, motor, transmisión, rodillo impulsor, rodillo conducido, tanque de pegamento, raspador y ampliamente utilizado en diferentes tipos de MDF, panel de fibra de densidad media y tablero de partículas. La estructura de la máquina es simple y razonable, con un bajo costo de producción y además es muy fácil de operar. La máquina de inspección y enrollado. La máquina enrolladora de telas es utilizada para la fabricación de las lanas, el algodón de cuero, de ropa teñida, entre otras. Además, es adecuada para todo tipo de tela y su uso es muy sencillo y fácil. Solamente se necesitaría un operario para poder aplicarla, ya que el proceso es sincronizado. Esta maquinaria dispone también de diversos tipos de entradas y salidas de las telas, en las cuales pueden enrollar las telas plegadas, rollo a rollo, etc. Como podemos ver en la imagen, esta es la máquina con su respectiva ficha técnica. Las características. Las telas casi no tienen tensión durante el proceso de inspección y la velocidad es de sincronización completa. La tabla de inspección es de tamaño completo con una tabla de inspección de 60 grados, con una medición de longitud de precisión e instrumentos de medición de peso opcionales. La salida de las telas con 2 rodillos enrollados y dispositivo ajustable de tensor de rollos de telas. Trabaja continuamente de rollo a rollo bajo cierta tensión. También dispositivos de empuje en telas con cilindros es opcional. Para las telas pesadas pueden utilizar el brazo pulsador con cilindro para ahorrar mano de obra. Y así es mucho más factible. Ahora procederemos a hablarles de la producción. ¿Qué es una producción? Es la actividad económica que se encarga de transformar, aplicar y fabricar los insumos para así poder convertirlos en productos. Para poder aplicar esta actividad necesitamos aprovechar todos los recursos y materias primas, tanto así elaborar los bienes y servicios para la satisfacción de los clientes. Además, para ello se realizan determinados procesos a la materia prima para poder elaborar estos productos que serán intercambiados en el mercado. Los sistemas de producción. Sabemos que la producción es simplemente la transformación de un bien o una materia prima en un producto o un servicio. Pero en el caso del sistema de producción implican una serie de procesos para poder cumplir un objetivo, una misión. Los sistemas de producción son elementos organizados en los cuales se involucran personas, materiales, maquinaria y estilo de dirección o procedimientos. ¿Cuáles son los tipos de sistemas de producción? Bueno, dependiendo de la demanda y el tipo de producto, varían considerablemente, ya que se enfrentan las cadenas productivas, ya sea por retos, por fases, entre otros.
Por lo mismo, existen 4 sistemas de producción. Empezamos con el sistema de producción por proyecto. En este caso, se genera un producto que es personalizado, es específico para un solo cliente. Por lo tanto, requiere una alta dosis de planificación de manera exacta para poder adaptarse a la necesidad del comprador. En el intermitente, es cuando se necesita crear una baja cantidad de productos similares, idénticos, por lo que estamos hablando de producción intermitente o por lotes. Por lo general, este sistema se aplica en lo que es la mano de obra. Es intensivo. Otro sistema de producción es en masa. Es poder generar grandes cantidades de productos similares, idénticos. En este caso, permite alcanzar el mejor rendimiento. Aquí se requiere mucho más la automatización y no tanto lo que es la mano de obra. En el sistema de producción lineal, aquí hablamos del flujo continuo, ya que se refiere a la mayor escala de producción. A diferencia del sistema de producción en masa, este sistema se fabrica, se trabaja de manera continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, no tiene un stop, no para este sistema de producción. Ahora veremos cómo se desarrolla el proceso productivo de la tela. ¿Qué es una tela y cuáles son las fibras naturales más utilizadas para elaborarla? La tela es el conjunto de hilos, es la unión de los hilos y las fibras de manera coherente al entrelazarlos o incluso al unirlos por otros medios. Las fibras naturales más utilizadas son el lino, la lana, el algodón y la seda. ¿Cómo se fabrica una tela? La tela puede ser elaborada de 3 maneras, ya sea tejida, trenzada o tipo fieltro. La elaboración. ¿Cómo se hace el hilado? Para el hilado, las fibras del material a utilizar son torcidas entre ellas de una manera ya sea manual o empleando un uso produciendo cadenas de hebras cortas que unidas forman un solo cuerpo. ¿Cómo se teje la tela? Para tejer la tela se requiere un telar y rollos de hilo con aquellos colores que deseamos incorporar a la tela requerida. Para ello realizamos el urdimbre, por lo que fija un conjunto de las hebras de manera paralela en forma vertical, y la trama, en la cual son entrelazadas horizontal del hilo. ¿Cómo se tiñe la tela? Para el color de las telas se obtienen de pigmentos ya sean minerales, vegetales o incluso de sintéticos. Por ello se puede teñir la fibra ya sea antes de ser hilada, también puede ser una vez que está hilada o cuando ya incluso ya es una tela. Desperdicios y desechos en una producción. ¿Cuáles son los desperdicios y desechos en la producción? En el caso de los desperdicios, es lo que sobra, es lo que resta en la materia prima una vez que ésta ha sido procesada en las máquinas. Por ende, no se usa ya en el proceso y tampoco tiene un valor para la empresa, ni para un tercero. En cambio, los desechos son sobrantes también o residuos de la materia prima que se presenta en el proceso productivo. En este caso, no se reutiliza en el mismo proceso y además sí tiene un valor representativo para la empresa. También se puede recuperar parte de su valor al venderla. El proceso de desmote. En este proceso se puede generar entre 15% a un 30% de lo que es el sobrante de la cantidad total del algodón a procesar y también a considerar el tipo de algodón. ¿Cuáles son los desechos? Bueno, mi niño nos menciona que en el caso del procesamiento del algodón para obtener su fibra, el desmote consiste en el proceso industrial que recibe el algodón bruto, por ende se le realiza el proceso de secado, de ahí se remueven materias extrañas y se separa la fibra de la semilla. Para así, en este caso de este proceso, se obtiene un producto en la cual vendría a ser la fibra y 3 subproductos que vendrían a ser la semilla, la fibrilla y la cascarilla.
Además de los 3 subproductos mencionados, también se extraen algunas como las materias desconocidas y la tierra. Para nosotros, en ese caso, es considerado un desperdicio, ya que estos no lo podríamos considerar en el proceso que estamos realizando, que vendría a ser la tela. Pero en otros casos, la semilla, la fibrilla y la cascarilla son considerables desechos, ya que podrían ser reutilizables para otros procesos y otros fines a realizar. ¿Se podrían reutilizar? No, ya que estos desechos no aportan ni forman parte de la obtención de la fibra cruda, ni para la producción de las telas. Pero lo que sí podríamos realizar es poder venderlas, ¿no? Para poder recuperar parte de su valor inicial. Eso sí podría aplicar. ¿Se pueden comercializar? Claro que sí. En el caso de la fibrilla, la cual proviene de la semilla del algodón, se puede transformar a una celulosa e incluso producir lo que son los marcos para los lentes. Y en el caso de la cascarilla, se puede usar como un alimento para los animales como las vacas, en aproximadamente 10%, el cual puede brindarles proteínas. Pasamos con los diagramas. DOP del Cotton 100. Aquí iniciamos con la recepción del algodón, para así proceder con la inspección del mismo y obtener la fibra. Luego de ello procedemos al hilado de las fibras, para así poder proceder al urdido de los hilos. Luego de ello pasamos al proceso de engomado de hilos, para así poder continuar con el tejido de los hilos para su elaboración de la tela. Luego de ello tenemos que pasar por el proceso de revisión del acabado de la tela para poder obtener lo que es el acabado. De ahí tenemos que pasar por el proceso de teñido y secado de la tela para así poder proceder a lo que es el enrollado de las telas y finalmente en el almacenaje de las telas. El DOP del Cotton 70. En este caso utilizamos 3 fibras, la cual es el algodón, el poliéster y el elastano. Aquí tenemos que recepcionar las fibras de manera independiente, para así poder inspeccionar cada una de ellas y poder obtener lo que es la fibra. Luego, pasar al proceso de hilado. Una vez que hayamos concluido con estos procesos de manera independiente, tenemos que juntarlas para así poder proceder al proceso de mezcla de las fibras en hilos, con un doble recubrimiento. Luego pasar a lo que es el proceso de tejido de los hilos para la formación de la tela y así poder pasar a lo que es la revisión del acabado de la tela y obtener lo que es el acabado. Luego de ello pasamos por un proceso de teñido y secado de esta tela para así poder proceder a lo que es el enrollado de las telas y por último el almacenaje del mismo. El DOP del Cotton 50. En este caso utilizamos 3 fibras, la cual es el algodón, el poliéster y el rayón. Para ello tenemos que iniciar con la recepción de las fibras de manera independiente para así proceder con la inspección de las mismas. Luego obtener lo que es la fibra y poder proceder con el hilado. Todo es de manera independiente. Una vez concluidos estos procesos, los juntamos para poder proceder a lo que es la mezcla de las fibras en hilos, con un recubrimiento doble de estas 2 fibras anteriores. Luego procedemos a lo que es el tejido de los hilos para su formación, para así poder pasar a lo que es la revisión del acabado de la tela y concluir lo que es el acabado. Luego de ello procedemos a lo que es el teñido y secado de esta tela, para así poder proceder en el enrollado de las telas y por último en el almacenaje de las telas. DOP del policotón. En este caso utilizamos 2 fibras, la cual es el algodón y el poliéster. Para ello tenemos que iniciar con la recepción de las fibras para así poder proceder con la inspección de cada una de ellas de manera independiente y obtener lo que es la fibra. Luego tenemos que pasar por el proceso de hilado. Una vez que cada una de ellas haya concluido este proceso, tenemos que juntarlas para así poder mezclar las fibras en hilos con un recubrimiento simple. Luego pasamos por el proceso de tejido de los hilos para poder formar lo que es la tela. Luego tenemos que proceder a la revisión del acabado de la tela y obtener así el acabado. Luego pasamos al proceso de teñido y secado de la tela
para poder proceder en lo que es el arrollado de las telas y por último el almacenaje de las telas. DOP del polirrayón. En este caso utilizamos dos fibras, la cual es el poliéster y el rayón. Para ello tenemos que de manera independiente recepcionar las fibras para así poder proceder con la inspección de cada una de ellas y obtener la fibra. Luego de ella procedemos a pasar por el hilado. Una vez obtenidos estos procesos, los tenemos que juntar para así proceder con la mezcla de las fibras en hilos con un recubrimiento simple. Luego de ello tenemos que pasar por el proceso de tejido de los hilos para la formación de la tela y así proceder con la revisión del acabado de la tela obteniendo lo que es el acabado. Una vez de ello tenemos que proceder con el teñido y secado de la tela para así poder seguir con el proceso de enrollado de las telas y por último lo que es el almacenaje de las telas. Aquí podemos ver las referencias bibliográficas que hemos podido obtener para toda la información que hemos realizado. Aquí les presentamos lo que es el glosario. En esta página podremos ver lo que es el anexo. Para concluir con esta exposición, mi nombre es Midori Kamasca y este es nuestro trabajo de investigación. Gracias.